Señor, no deje que mi mamá muera, dijo la niña al desconocido, sin saber que era un millonario. Y el hombre de traje negro no esperaba a nadie, pero allí estaba, dentro de su coche de lujo estacionado junto al hospital público, con la mirada perdida en el vacío. Era como si el mundo entero fuera un escenario ajeno para él, un espectador cansado de una obra que no le interesaba más. Se llamaba Damián, aunque esa noche ni siquiera recordaba quién solía ser antes de endurecerse. Jugaba con el anillo que ya no usaba en el dedo, girándolo entre sus manos, cuando un estruendo inesperado golpeó la ventanilla. Al principio pensó que era un ladrón o alguien queriendo molestar, pero cuando giró la cabeza, lo que vio lo dejó sin palabras: una niña empapada, de trenzas deshechas y ojos enormes llenos de terror. Lo miraba desde el otro lado del cristal como si su vida dependiera de ello. No tendría más de 8 años, y su voz, casi ahogada por la lluvia, fue como un cuchillo en su pecho. Señor, no deje que mi mamá muera, por favor. Damián no supo qué decir. El silencio que siguió fue tan espeso que ni siquiera la tormenta afuera pudo romperlo. Y sin embargo, algo en su interior, algo que creía muerto hacía años, comenzó a agitarse con violencia. Era como si esas palabras hubieran hecho trizas el frío caparazón que llevaba encima. La niña seguía allí, con la frente pegada al cristal, la respiración entrecortada y las manos temblorosas. Y aunque todo en su mente le gritaba que arrancara el auto y se fuera, sus manos se negaron a obedecer. Bajó lentamente la ventanilla, y la niña repitió, ahora entre lágrimas: no deje que muera, es lo único que tengo. Las palabras resonaron dentro de él como un eco imposible de ignorar. Miró a la niña, después al hospital iluminado al fondo de la calle, y una punzada en su pecho lo obligó a actuar. Por primera vez en años, se sintió vivo. Si alguna vez te has preguntado, ¿qué puede empujar a alguien a arriesgar todo por un desconocido? ¿Qué puede hacer que un corazón frío arda otra vez? Te invito a quedarte. Esta historia no es solo sobre salvar una vida, sino sobre aprender a vivir de nuevo. Suscríbete ahora mismo, para no perderte ni un solo detalle de esta intensa historia. Damián abrió la puerta del coche, y con un suspiro que parecía un lamento, le hizo una seña a la niña para que subiera. Ella obedeció sin pensarlo, como si ya supiera que aquel desconocido cambiaría su destino para siempre. Mientras el motor rugía y las luces del hospital se acercaban, él no podía imaginar las cicatrices que aquella noche traería a la superficie, ni el amor inesperado que estaba a punto de encontrar. Y así comenzó todo. Las puertas del hospital se abrieron con un chirrido metálico, cuando Damián cargó a la niña en brazos y la depositó sobre el piso helado de la recepción. Su traje negro ya estaba empapado por la lluvia, su cabello perfectamente peinado ahora pegado a su frente, como si cada gota fuera una confesión de que había cruzado un límite que juró no volver a cruzar. Lía, aún temblando, señalaba con su manita el pasillo izquierdo mientras murmuraba: allí, mi mamá está allí. Un enfermero los miró con fastidio, como si aquella escena fuera tan común como las gotas que caían afuera. Pero algo en la mirada de Damián lo hizo retroceder, como si entendiera que ese hombre no era como los demás. El millonario, sin perder tiempo, soltó un billete sobre el mostrador y exigió: lléveme con ella. Ahora, en silencio, lo guiaron hasta una pequeña sala de observación. Allí, sobre una camilla vieja, Alina yacía con un suero colgando y un monitor que emitía un pitido débil, casi resignado. La respiración de ella era un hilo quebradizo, la piel pálida, los labios todavía con ese tono azulado que Damián no olvidaría jamás. Se quedó de pie frente a la escena, sin moverse, observando a aquella mujer que nunca había visto, y que sin saberlo, estaba a punto de desarmarlo por completo. Había algo en su fragilidad, en su quietud resignada, que le recordó a sí mismo en sus peores días, cuando también sintió que nadie vendría por él, y esa punzada que lo había atravesado en el coche, volvió a latir con más fuerza. La niña se aferró a la mano de su madre, llorando quedó: mamá, traje ayuda, él no te dejará morir. Damián cerró los ojos un instante, luchando contra algo que no entendía. Era absurdo, no la conocía, no tenía por qué quedarse, y sin embargo,
no podía dar la espalda. Era como si esa niña hubiera abierto una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. El médico entró poco después, con un gesto cansado. Sin el tratamiento adecuado, no pasará de esta noche. Hemos hecho lo que está en nuestras manos, pero ella necesita algo más que caridad. Damián, con los ojos clavados en la mujer inconsciente, respondió con una calma peligrosa: no me importa cuánto, háganlo, lo que sea necesario, solo sálvenla. El médico lo miró por primera vez con respeto antes de salir a preparar el procedimiento. Lía, aún entre lágrimas, levantó sus enormes ojos hacia él y susurró: gracias, señor. Pero Damián no respondió, no sabía si aquella gratitud le pertenecía. Todo lo que sentía era una creciente sensación de vértigo, como si al salvarla, estuviera perdiéndose a sí mismo. Las horas que siguieron fueron lentas, pesadas como la lluvia que seguía golpeando los ventanales. Damián se quedó en un rincón de la habitación, en silencio, observando el cuerpo frágil de Alina, y la esperanza obstinada en los ojos de Lía. Nadie le preguntó nada, nadie se atrevió a interrumpirlo. En algún momento de la madrugada, mientras los médicos hacían su trabajo, Lía se quedó dormida en una silla, con la cabeza apoyada en el borde de la camilla de su madre. Y Damián, que había prometido no volver a sentir nada, no pudo apartar la mirada de ellas. Quizá no era solo su madre la que estaba luchando por sobrevivir esa noche. Quizá también lo estaba haciendo él, pero no podía saber que esa decisión, impulsiva y absurda, sería apenas la primera grieta en el muro que había construido toda su vida. Mientras la noche avanzaba y los médicos se movían con precisión quirúrgica, una pregunta quedó flotando en su mente: ¿por qué no puedo irme? ¿Por qué me siento atado? En la penumbra, sin que nadie lo notara, Damián sintió por primera vez en años algo que no se parecía al miedo, ni a la soledad, se parecía a la esperanza. Y al amanecer, cuando los primeros rayos se colaron por la ventana, él ya no era exactamente el mismo hombre que había entrado por esa puerta. El amanecer llegó como una herida luminosa sobre la ciudad gris. Las calles seguían mojadas, la bruma flotaba sobre los tejados, y el hospital olía a café frío y desvelo. En la habitación donde Alina luchaba por su vida, Damián permanecía inmóvil en la misma silla, con los codos apoyados sobre las rodillas y la mirada fija en el suelo. Había pasado la noche observando las manos pálidas de ella, las mejillas hundidas, y preguntándose por qué había decidido quedarse. Cada vez que intentaba convencerse de que solo era caridad o un simple impulso, la voz de la niña volvía a atravesar su mente: no deje que mi mamá muera. Lía despertó poco después. Sus trenzas estaban deshechas, y sus ojos aún hinchados de tanto llorar. Se frotó los párpados y lo buscó con la mirada, como si temiera que hubiera desaparecido mientras dormía. Al verlo allí, inmóvil, exhaló un suspiro silencioso, y volvió a tomar la mano de su madre. ¿Va a mejorar?, preguntó Lía con un hilo de voz, sin levantar la vista. Damián tardó en responder. No estaba acostumbrado a prometer nada que no pudiera garantizar, pero había algo insoportablemente cruel en dejar a esa niña sin una chispa de esperanza. Está en manos de los mejores médicos, murmuró al fin. Harán todo lo posible. Ella asintió despacio, sin soltar a su madre, y por un instante, Damián se permitió observarla sin coraza. Había algo en esa escena, la niña aferrada a esa mujer rota, que le recordaba a su propia infancia, a la noche en que su madre también lo necesitó, y él no pudo hacer nada. Las horas avanzaron con la lentitud de un reloj descompuesto. Los médicos entraban y salían, revisaban monitores, murmuraban términos que ni él entendía ni quería entender, hasta que uno de ellos apareció con un gesto sombrío. La paciente está estable, pero su estado sigue siendo crítico. Hemos detenido el daño inmediato, pero su corazón está débil. Si no encuentra la fuerza para luchar, no sabemos si resistirá la semana. Damián apenas asintió. Sabía lo que significaba, por mucho dinero que él pusiera sobre la mesa, había batallas que el dinero no podía ganar solo. Esa noche, cuando Lía finalmente se quedó dormida otra vez, Damián se levantó y salió al pasillo para tomar aire. Apoyó la espalda contra la pared fría y cerró los ojos. Su mente era un torbellino de imágenes,
las lágrimas de la niña, los labios morados de Alina, la sensación extraña de no poder simplemente alejarse. Era como si esa mujer inconsciente lo hubiera atado a algo más grande que él mismo, como si rescatarla fuera también rescatar al niño roto que él había sido. Miró por la ventana del pasillo. El cielo seguía nublado, pero una franja tenue de luz se colaba entre las nubes, y por primera vez en mucho tiempo, pensó que quizás todavía había algo digno de salvar en su propia alma. Mientras observaba a la niña dormir junto a la camilla, una pregunta le atravesó el pecho: ¿hasta dónde serías capaz de llegar por alguien que ni siquiera conoces? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero saber, ¿arriesgarías tu corazón por salvar uno ajeno? Aquella noche, mientras la ciudad volvía a la normalidad allá afuera, él decidió quedarse, no por compasión ni por caridad, sino porque sentía que esa mujer y su hija eran su única oportunidad de redimirse. Cuando regresó a la habitación, Lia lo miró entre sueños y sonrió apenas, y fue esa sonrisa, frágil, pero llena de confianza, la que terminó de sellar su destino. Damián tomó asiento otra vez, y aunque el reloj marcaba las 3 de la mañana, él no pensaba moverse de allí, no hasta que esa mujer abriera los ojos, porque algo dentro de él ya había despertado. Las horas muertas de la madrugada le dieron espacio para recordar, y cuando uno recuerda, inevitablemente duele. Damián se quedó allí sentado, con la espalda recta y la mirada perdida en el vacío de la habitación, mientras la respiración de Alina marcaba el ritmo de un reloj invisible. La niña dormía encogida sobre la silla, aferrando la sábana de su madre como si al soltarla, la vida misma pudiera escaparse. Y él recordaba, era imposible no hacerlo cuando la veía a ella tan indefensa, y a la pequeña con tanta fe puesta en alguien que no la merecía. Porque Damián había sido esa misma criatura una vez, sentado en la sala de emergencias de otro hospital, con los dedos manchados de sangre seca y el corazón destrozado. Tenía apenas 13 años cuando vio morir a su madre después de que nadie los ayudara, ni los médicos, ni la familia, ni nadie. Ese fue el día en que juró que nunca dependería de nadie más, que el dinero sería su escudo, y la soledad, su salvación. Desde entonces, se convirtió en un experto en cerrar puertas y levantar muros. Nunca más permitió que alguien lo viera débil. Nunca más confió lo suficiente como para entregar su corazón. En los negocios era implacable. En la vida personal, un fantasma. Las mujeres que pasaron por su cama jamás tocaron nada más profundo que su piel, y los amigos se quedaron atrás cuando comprendieron que con él no había nada que compartir. Así sobrevivió, o al menos, eso creyó. Pero ahora, sentado junto a esa camilla, el pasado lo alcanzaba como un látigo. En Lia veía al niño que fue, en Alina, la mujer que ya no podía salvar, y por más que intentara convencerse de que solo estaba allí porque podía pagar la cuenta, sabía que no era cierto. Algo en esa mujer inconsciente lo llamaba, algo en la inocencia de esa niña le devolvía el reflejo de un hombre que alguna vez soñó ser, y aunque le asustaba más que cualquier caída en la bolsa de valores, o cualquier traición empresarial, no podía mirar hacia otro lado. Las enfermeras entraban y salían en silencio, respetando la quietud del momento. Nadie se atrevía a preguntarle nada. Nadie osaba tratarlo como a un cliente común. Había algo en su figura, la tensión contenida en su mandíbula, la forma en que su puño se cerraba sobre su rodilla, que les decía que aquel hombre no estaba allí por obligación, sino por algo mucho más profundo. En un momento, Lia despertó y lo encontró con la mirada clavada en el techo. Caminó hasta él descalza, con pasos suaves, y se sentó a su lado. ¿Usted también tiene miedo?, preguntó de pronto, con la honestidad brutal que solo los niños saben tener. Damián parpadeó, sorprendido. No supo qué responder, pero finalmente, y por primera vez en años, dijo la verdad. Sí. Lia sonrió apenas y apoyó su cabeza en su hombro. Un gesto simple, pequeño, pero que a él le pareció más grande que cualquier trato que hubiera cerrado en su vida. La niña se quedó dormida así, apoyada en él, y Damián no se movió. Sentía que de algún modo,
Ella estaba sosteniendo algo en su interior que ni siquiera él sabía que todavía existía. Cuando amaneció, y la luz dorada entró por las persianas, él ya había tomado una decisión silenciosa: no se iría, no permitiría que esa mujer muriera, no por Lía, no por ella, sino por él mismo, porque algo dentro de él, profundo y olvidado, se estaba encendiendo. El sonido de los monitores, el olor a desinfectante, las sombras de su propio pasado, todo se mezclaba en un torbellino que apenas podía comprender. Pero por primera vez en muchos años, sentía que no estaba solo, y eso lo asustaba más que nada. La quinta mañana desde que la había traído al hospital, amaneció con un hilo de esperanza. Damián no se había movido del hospital desde aquella primera noche. Dormía allí mismo, en la silla junto a la camilla, siempre de traje aunque cada día más arrugado, la barba más crecida, el rostro más cansado. La gente en el pasillo ya lo miraba con curiosidad. Algunos murmuraban que era un hermano, otros decían que era un hombre de negocios, que había cometido un error, y unos pocos, con esa intuición cruel de los desconocidos, sospechaban que escondía un pecado que estaba pagando a cuotas. Pero la verdad era más simple y más compleja. Alina había mejorado apenas. Los médicos notaban cierta estabilidad en su corazón, aunque seguía débil. Dormía profundamente casi todo el tiempo, con apenas algún susurro o movimiento que hacía que Lía saltara de alegría. «Mamá», decía la niña cada vez que su madre suspiraba, aferrándose a su mano con la fuerza de quien no conoce otra fe que la propia, y Damián las observaba desde su rincón. Sentía algo extraño en su pecho cada vez que la niña le sonreía o le contaba una historia torpe sobre su vida en ese barrio olvidado por el mundo. Lía había tomado por costumbre sentarse a su lado mientras su madre dormía, y juntos veían la lluvia caer por la ventana o escuchaban el murmullo de los pasillos. Esa mañana, mientras las gotas de rocío todavía perlaban los vidrios, ella se acomodó en su regazo sin pedir permiso, y sacó de su mochila una hoja doblada. «Mire», dijo, «es un dibujo». Era un papel arrugado donde había dibujado a su madre acostada en una camilla, a ella misma de pie a su lado, y a él. Damián lo había dibujado con un gran traje negro y una sonrisa enorme. Por primera vez en años, Damián no supo qué hacer. Tomó el dibujo con manos temblorosas y lo miró largo rato. Después, casi en un susurro, dijo: «No me parezco tanto a este», y esbozó una sonrisa triste. Lía le devolvió la mirada, con esa franqueza dolorosa que solo los niños saben tener. «Sí, solo que usted todavía no lo sabe». La frase lo dejó en silencio por minutos. Había algo en esa criatura que lo desarmaba por dentro sin pedir permiso. Los médicos interrumpieron el momento con noticias tibias. Alina seguía estable, pero necesitaría más días de cuidados intensivos. No podían garantizar nada. Damián, como siempre, asintió y preguntó cuánto costaría. Ya no le importaban los números. Firmaba todo sin siquiera leer, porque en el fondo lo sabía, nada de eso tenía precio, ni la fe de Lía, ni la vida que todavía latía débilmente en esa mujer. Esa noche, después de que Lía se durmiera a su lado, Damián se quedó mirando el dibujo, lo guardó en el bolsillo de su chaqueta, como un amuleto, y mientras cerraba los ojos, sintió que algo profundo estaba cambiando en él, porque empezaba a temer lo que vendría después. ¿Y tú? Si estuvieras en su lugar, ¿serías capaz de dejarte tocar por alguien aunque supieras que podría romperte por dentro? El sexto día amaneció con un sonido diferente. No era el suave pitido del monitor, ni los pasos cansados de las enfermeras. Era un teléfono que vibraba en la chaqueta de Damián. Era su asistente personal, del otro lado de la ciudad. «Señor», dijo con voz vacilante, «tenemos un problema. Un hombre vino hoy a su oficina, buscando a una tal Alina, preguntando si usted la escondía aquí». Parecía desesperado, o violento. Damián frunció el ceño. «¿Quién era?», preguntó con calma, aunque su estómago se tensó. No quiso dar nombre, pero no parecía un simple conocido. Gritaba que ella le debía, que nadie podía esconderla de él. El silencio de Damián fue largo y peligroso. Colgó sin más y guardó el teléfono en el bolsillo, sin decir nada. Pero esa mañana,
Cuando entró en la habitación y miró a la mujer sobre la camilla, una sombra diferente cruzó su mirada. Horas después, los médicos anunciaron que ella finalmente despertaría, y lo hizo, lenta, torpemente, con un susurro que fue apenas un hilo de voz. «Lía, ¿dónde está mi niña?». La pequeña rompió en llanto y la abrazó sin pensarlo. Damián la observó desde el pie de la cama, inmóvil, con los brazos cruzados, pero su mirada estaba clavada en Alina, que lo miró apenas unos segundos, y en sus ojos no había gratitud, había miedo. No tardó en notarlo. Cada vez que Lía salía de la habitación, Alina lo miraba con la misma expresión, como si él fuera tan peligroso como el hombre que ahora la buscaba, hasta que finalmente, una tarde, cuando la niña dormía, ella habló. «No tenía derecho a hacer esto», murmuró, con la voz quebrada. «Usted no entiende en lo que se está metiendo. Explíqueme», pidió él seco. Ella desvió la mirada hacia la ventana, con lágrimas contenidas. «Yo le debo a un hombre cosas que no puedo pagar con dinero. Si sabe que estoy aquí, vendrá por mí, vendrá por ella». Damián apretó la mandíbula. «Entonces que venga», respondió, con un hilo de rabia que ni él reconoció en su propia voz. Pero Alina lo miró con una mezcla de tristeza y resignación. «Usted no entiende. Ese hombre no negocia, no olvida, y no tiene nada que perder». El aire en la habitación se volvió denso, casi irrespirable. La mujer que hasta entonces había sido apenas una sombra desvalida, ahora se revelaba como alguien con una historia más oscura de lo que él imaginó. Y por primera vez, desde que la conoció, Damián sintió miedo, no por él, sino por Lía. Salió al pasillo para tomar aire, y apoyó la frente en la pared fría. Se sentía extraño, vulnerable, como si el suelo se hubiera vuelto frágil bajo sus pies, porque ahora ya no era solo salvarla, ahora también era protegerla, y proteger a esa niña que dormía en la silla, ajena a la tormenta que se avecinaba. Esa noche, cuando volvió a entrar en la habitación, Lía abrió los ojos y sonrió, extendiéndole la mano. Él la tomó sin dudar, porque por mucho que intentara convencerse de que no debía involucrarse, sabía que ya era demasiado tarde para retroceder. Mientras las luces del pasillo parpadeaban y la lluvia regresaba a la ciudad, Damián prometió en silencio que costara lo que costara, nadie tocaría a esa niña ni a su madre, mientras él respirara, aunque para ello tuviera que romper todas sus propias reglas. Era inevitable. Siempre lo supo. Alina apenas había pasado 2 días consciente, y aunque la fragilidad de su cuerpo seguía siendo evidente, sus ojos ya no mostraban la misma resignación de antes. Ahora había miedo, un miedo feroz, casi animal, cada vez que el teléfono del hospital sonaba o se escuchaban pasos más pesados en el pasillo. Pero aquella noche, el peligro dejó de ser una amenaza lejana, se convirtió en carne y hueso. Eran casi las 10 cuando un golpe seco retumbó en la puerta de la habitación. Damián estaba en su silla habitual, con Lía dormida sobre su regazo. Se levantó de inmediato, sintiendo el instinto de protección recorrerle la espalda como electricidad. «¿Quién es?», preguntó con calma helada. La puerta se abrió con violencia antes de que pudiera reaccionar. Entró un hombre alto, ancho de hombros, con una chaqueta de cuero y una cicatriz que le cruzaba la mejilla como un relámpago mal cicatrizado. Sus ojos eran 2 pozos oscuros llenos de rencor. Detrás de él, 2 hombres más, menos imponentes pero igualmente amenazantes. «Por fin», murmuró el hombre de la cicatriz, con una sonrisa torcida al ver a Alina. «¿De verdad pensaste que podías esconderte?». Alina soltó un gemido ahogado y retrocedió en la cama. Lía se despertó sobresaltada, aferrándose al brazo de Damián sin comprender nada. Damián se adelantó, interponiéndose entre ellos. «Ella no irá a ninguna parte, ni la toques». La carcajada del hombre llenó la habitación. «¿Y quién eres tú?». «El héroe de turno». «¿Crees que puedes comprar todo con tus billetes?». «No lo creo», respondió Damián con voz baja. «Lo sé». El hombre dio un paso más,
sus botas resonando como golpes en la baldosa. Esta mujer me pertenece. No por dinero, por deudas de otro tipo. No tienes idea de con quién te estás metiendo. Damián no apartó la mirada, su propia rabia era un fuego helado que lo sostenía de pie. Y tú no tienes idea de lo poco que me importa. El silencio que siguió fue pesado, denso, irrespirable, hasta que el hombre sonrió otra vez y se inclinó hacia él, tan cerca que Damián pudo oler el humo en su aliento. Esto no ha terminado, y así como había entrado, se marchó, pero la amenaza quedó flotando en el aire como un veneno invisible. Alina se llevó las manos al rostro, temblando, y Lía no soltó el brazo de Damián ni por un segundo. Él la levantó en brazos y la acurrucó contra su pecho, como si eso bastara para protegerla del mundo entero. Esa noche, cuando el hospital volvió a su calma habitual, Damián salió al balcón del pasillo y encendió un cigarrillo que no llegó a fumar. Lo dejó consumirse en sus dedos, con la mirada fija en las luces lejanas de la ciudad, porque algo en él había cambiado para siempre, y ya no se trataba solo de salvarlas, ahora se trataba de pelear por ellas, aunque lo destruyeran en el proceso. Si tú también has sentido alguna vez esa furia silenciosa que te hace capaz de todo por alguien, dale me gusta a esta historia ahora mismo, porque es en los momentos más oscuros cuando uno descubre quién realmente es. Y esa noche, Damián lo descubrió, cuando volvió a entrar a la habitación, y vio a Lía dormida sobre la cama de su madre. Supo que no había marcha atrás, que aquel hombre con la cicatriz regresaría, pero también supo que esta vez, no lo encontraría solo. El reloj marcaba las 3 de la mañana, cuando la tormenta finalmente estalló sobre la ciudad. Relámpagos desgarraban el cielo y la lluvia caía con violencia, como si hasta el clima presintiera lo que estaba por suceder. Damián no había pegado un ojo desde la visita del hombre de la cicatriz. En su interior, un plan se formaba como una pieza de ajedrez bien calculada. No podía permitir que ese monstruo regresara al hospital. No podía exponerlas a más miedo. Sabía que si quería poner fin a esa pesadilla, tendría que hacerlo ahora, antes de que fuera demasiado tarde. A las 5 de la mañana, mientras Alina dormía y Lía descansaba abrazada a ella, Damián recibió una llamada, una dirección, una hora, una última advertencia. Si quieres que las deje en paz, ven solo. Colgó sin dudar y salió de la habitación en silencio, sin despedirse. Sabía que no habría palabras suficientes para explicar lo que estaba a punto de hacer. Sabía que podía no volver, pero también sabía que ya no era solo su vida la que estaba en juego. El lugar era un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Oscuro, húmedo, con un aroma a metal oxidado y miedo. Allí lo esperaba el hombre de la cicatriz, rodeado de sus matones, fumando un cigarro que brillaba como una brasa en la penumbra. Sabía que vendrías, dijo con una sonrisa torcida. La pregunta es, ¿qué traes para ofrecerme? Damián lo miró fijamente, y caminó hasta quedar a un par de metros de él. No tenía miedo, no esta vez. Lo que quieras, mi dinero, mis empresas, mi nombre, lo que sea, pero a ellas las dejas en paz, para siempre. La carcajada del hombre retumbó en las paredes vacías del almacén. ¿Sabes qué es lo más divertido? Que crees que esto es por dinero, que todavía crees que puedes comprar la dignidad ajena. Damián no apartó la mirada. No me importa lo que quieras, tómalo de mí, pero no las toques. El hombre apagó su cigarro y lo lanzó al suelo. Se acercó lentamente hasta quedar frente a él y murmuró: perfecto, ya veremos si tu palabra vale más que tu vida. Lo siguiente ocurrió demasiado rápido. Un golpe brutal en el estómago lo dobló en dos, otro en el rostro lo hizo caer de rodillas. No se defendió, no levantó las manos. Cada golpe era parte del precio, cada puñetazo era una promesa cumplida. El hombre de la cicatriz lo levantó del cuello y lo miró con desdén. Quiero que recuerdes esto cuando te mires al espejo. No eres un héroe, eres solo otro idiota con dinero. Lo arrojó al suelo como a un muñeco roto. Damián escupió sangre y respiró hondo, pero incluso así, incluso al borde del desmayo, sonrió. Pero ella sigue viva, eso es todo lo que importa. El hombre lo miró por última vez antes de girar sobre sus talones y desaparecer en la oscuridad. Sus hombres lo siguieron,
dejando el eco de sus pasos y el cuerpo magullado de Damián sobre el frío concreto. Pasaron minutos, o quizá horas, no lo supo, solo sentía el peso insoportable de sus huesos y el calor de la sangre resbalando por su camisa. Pero cuando finalmente logró ponerse de pie y salir a la lluvia, una certeza ardía en su pecho: había cumplido su promesa. Volvió al hospital al amanecer, tambaleante, cubierto de moretones y barro, con la camisa rota y la dignidad intacta. Cuando entró en la habitación, Alina abrió los ojos y lo miró con horror. «¿Qué hiciste?», susurró ella, las lágrimas brotándole sin remedio. Damián no respondió, solo se acercó a la cama, tomó la mano de Lía, que lo miraba como si fuera el hombre más valiente del mundo, y la apretó con ternura, porque en su silencio estaba toda la respuesta. Había hecho lo necesario, había salvado lo único que aún valía la pena. El hospital parecía otro esa mañana. Por primera vez en días, la luz que entraba por las persianas no parecía gris, sino cálida. El aire olía a esperanza y a quietud. Damián despertó en la misma silla, con un vendaje improvisado sobre la ceja y el labio todavía partido. Lía dormía sobre su regazo, su pequeño cuerpo acurrucado contra él como si fuera su refugio natural. Y por un instante, ese instante en que el mundo todavía no termina de despertar, Damián sintió algo parecido a la paz. Cuando abrió los ojos del todo, notó que Alina lo estaba mirando. Había despertado más temprano y lo observaba en silencio. Por primera vez desde que la había conocido, sus ojos no reflejaban miedo ni distancia, solo gratitud y algo más. Él intentó ponerse de pie, pero ella negó suavemente con la cabeza. «No», susurró, «quédate». Él obedeció, se sentó de nuevo, con la respiración algo agitada, incapaz de sostenerle la mirada demasiado tiempo. Había enfrentado golpes, amenazas, humillaciones, y sin embargo, las palabras de esa mujer lo desarmaban más que cualquier puñetazo. «No entiendo por qué hizo todo esto», dijo ella, su voz tan frágil como un susurro. Él tragó saliva, sintió que cada sílaba era un abismo del que quizá no podría salir. «Porque, cuando ella», dijo señalando a Lía, aún dormida, «me pidió que no la dejara morir, algo en mí despertó, y ya no pude ignorarlo». Alina apartó la mirada, las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. «Yo no soy buena compañía, no soy lo que usted merece». Damián se inclinó hacia ella, con los codos apoyados sobre las rodillas, la mirada encendida de una sinceridad feroz. «Y yo no soy el hombre que ella dibujó en su papel, pero quizá podamos aprender juntos a serlo». El silencio que siguió no fue incómodo, fue lleno de significado, lleno de una promesa no dicha. Lía se despertó entonces, estirándose perezosa y sonriendo al verlos tan cerca. «Mamá, ¿te sientes mejor?», preguntó con un hilo de voz emocionado. Alina asintió, acariciando el cabello de la niña, y Damián, sin pensarlo demasiado, puso su mano sobre la de ellas. Los tres entrelazaron sus dedos por un instante, un gesto tan sencillo, pero tan definitivo. Las enfermeras entraron después para hacer controles de rutina, y Lía aprovechó para saltar de la cama y salir a buscar un jugo, dejándolos solos. Damián se quedó quieto, observándola irse, y cuando la puerta se cerró, finalmente reunió el valor para decirlo: «No tienes por qué seguir sola». Ella lo miró sorprendida, pero no lo interrumpió. «Si quieres, puedo quedarme, no porque me necesiten, sino porque quiero, porque desde esa noche, cuando escuché esa voz pequeña rogando por ti, mi vida dejó de ser mía». Los ojos de Alina brillaron. No respondió, solo deslizó su mano sobre la suya y la apretó con fuerza, cerrando los ojos como si quisiera retener ese momento para siempre. Damián sonrió por primera vez, de verdad, la sonrisa tranquila y honesta que Lía había dibujado sin saberlo días atrás. En ese instante comprendió que todo, cada herida, cada derrota, cada sombra, lo habían traído hasta aquí, hasta ella, hasta ellas. Y aunque el mundo allá afuera siguiera siendo el mismo, él ya no lo era. La primavera llegó temprano aquel año. El barrio donde antes reinaban las sombras parecía otro bajo la luz suave del sol. Los balcones mostraban flores,
los niños corrían por las aceras, y el aire tenía ese aroma dulce de cosas que renacen. Damián caminaba por la acera con las manos en los bolsillos, su traje ya no tan impecable ni tan oscuro como solía ser. En su rostro, una serenidad nueva, en su mirada, un brillo que antes no existía. Frente al pequeño edificio, Lía lo esperaba en la puerta, saltando de emoción con su mochila colgada al hombro. Alina apareció detrás de ella, más saludable que nunca, su cabello suelto agitándose al viento, sus ojos llenos de esa luz que él había visto apagarse y volver lentamente a encenderse. «Llegas tarde», bromeó ella, con una sonrisa que todavía le aceleraba el corazón. «Pero llego», respondió él, inclinándose para besarla en la frente. Esa había sido la promesa. Después de todo, llegar siempre, no importa la hora, no importa el miedo, estar ahí. Lía corrió a abrazarlo, y él la levantó en brazos como solía hacer. «Hoy es mi primer día en la escuela nueva», anunció ella, orgullosa. «Y no vas a llegar tarde», dijo Damián, con una carcajada, bajándola al suelo mientras tomaba la mano de Alina. Caminaron los tres juntos por la acera, como una pequeña familia que se había encontrado en medio del caos. La gente los miraba de reojo, sin entender del todo cómo aquel hombre de traje elegante encajaba con la madre humilde y la niña de trenzas. Pero ellos no necesitaban explicaciones. En el cruce de la avenida, Alina se detuvo un momento para mirarlo a los ojos, y en su mirada, Damián leyó todo lo que ya no hacía falta decir: «Gracias, perdón, quédate», y él sonrió, porque ya no había vuelta atrás, porque había aprendido que no todas las batallas se ganan con dinero, y no todos los finales felices están escritos en contratos. Algunos se escriben con actos pequeños, con heridas cerradas y manos entrelazadas. Mientras los autos pasaban frente a ellos, y la ciudad vibraba a su alrededor, Damián pensó en aquella noche lluviosa, en el cristal empañado del coche, en esa voz pequeña diciendo: «Señor, no deje que mi mamá muera», y supo que aquella súplica no solo había salvado a Alina, también lo había salvado a él, porque a veces basta una sola decisión para cambiar toda una vida. Y si tú también crees que todos merecemos una segunda oportunidad, que todos podemos redimirnos aunque creamos que ya no hay luz, suscríbete ahora mismo a este canal para no perderte más historias como esta, porque nunca sabes en qué esquina, en qué momento, tu destino puede encontrarte. Damián miró a Alina, luego a Lía, y supo por fin que estaba exactamente donde debía estar, donde siempre había pertenecido.